Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Como cada jueves vamos a compartir de la serie Teoterapia y Voz el episodio número 10, Tu tiempo ha llegado. Mi nombre es Karina Gianovich. Y el mío, Patricio Di Clérico, para darle la más cordial bienvenida a este 10º episodio, Tu tiempo ha llegado. Un tiempo especial donde también estamos conmemorando la Semana Santa, un jueves muy particular para todos. Es importante que podamos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo en todo, ¿no? En lo que somos como hijos de Dios, en el llamado que tenemos a hacer de bendición y también, por sobre todas las cosas, en este tiempo muy particular para que también nos podamos identificar con Él en el proceso de transformación que hizo aún en la historia. Hay un antes y un después de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que se conmemora en este tiempo de Semana Santa, de crucifixión y resurrección, tiene que ver también con un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Mucho se ha escrito, mucho hemos leído acerca del liderazgo. Y algunas corrientes plantean que el líder nace y otros dicen que el líder se hace. Y la verdad que las dos cosas son ciertas. Algunos nacen y otros se hacen. Por otro lado, también hemos aprendido que el liderazgo es un atributo esencial del hombre, que fue otorgado para llevar a cabo el plan maravilloso de Dios y nos ha diseñado, nos ha creado como mayordomos de esa creación. Este atributo que tenemos de parte de Dios se desempolva mediante la capacitación, la formación, y de allí que todos podemos ser líderes, si tan solo nos lo proponemos y nos capacitamos para alcanzarlo mediante un proceso educativo y un proceso formativo. Todos podemos ser grandes líderes y líderes idóneos, capaces de orientar a otros a la meta, al éxito, a la prosperidad, también líderes capaces de gobernar un país y aún de orientar el destino de los habitantes. Al aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, cuando somos convertidos en Él, descubrimos el sentido de nuestras vidas. Descubrimos nuestra visión, nuestra misión, y allí el Señor hace ese efecto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos lleva a estar dispuestos a asumir esas responsabilidades, esos compromisos y ser desafiados a impactar y afectar la vida de otros. Así como nuestro Señor Jesús partió la historia en Dios, también Él afectó aún positivamente hasta el día de hoy con sus enseñanzas y con su singular persona. Vamos entonces a examinar a través de la palabra de Dios cuáles son las características que nos demuestran o nos identifican con el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que cada uno de nosotros conocemos y, como decíamos, nos identificamos con Él, entonces nos damos cuenta que no solamente Él quiere bendecir cada una de nuestras vidas, sino también llevarnos a testificar en un proceso de transformación a nuestro alrededor. Por tanto, sería conveniente que en este tiempo cada uno de nosotros nos demos cuenta que definitivamente ha llegado la oportunidad de descubrir cada una de esas características para darnos cuenta que sí o sí el Señor quiere y anhela bendecir
todo lo que está a nuestro alrededor, sea familia, casa, trabajo, bueno, en el lugar donde cada uno de nosotros nos desarrollemos. Así que bueno, sigamos la lectura de la palabra de Dios para que podamos descubrir cada una de esas situaciones o características que deben impactar nuestra vida para darnos a conocer que el tiempo ha llegado. Según escribe Mateo en el capítulo 4, el versículo 12, empieza diciendo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Muchas veces las situaciones de la vida, las circunstancias difíciles, los problemas, las necesidades apremiantes, van a ser la motivación, van a ser el empuje inicial para que nos levantemos y comencemos a actuar. ¿Quién era Juan? Si leemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, también en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 12, nos daremos cuenta que Juan, el Bautista, era un profeta que predicaba en el desierto de Judea y decía a voz de trueno, en el versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era esa voz que clamaba en el desierto, que también decía, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan era un hombre sencillo, un hombre que se vestía con pieles de camello, un hombre que comía langostas y miel silvestre. Juan no era ningún personaje insignificante, era un hombre con total personalidad, un hombre que tenía un carácter y un talante que encaraba a los fariseos y saduceos y de frente les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eso está escrito también en Mateo capítulo 3, versículo 7. Juan llegó a impactar tanto en ese medio que realmente se volvió alguien importante en Galilea. Fue tal la influencia de su ministerio que comenzó a causar una revolución. Era un hombre honesto, un hombre humilde, que no tomaba atribuciones que no le correspondían. Él sabía bien, muy bien, cuál era su función. Por eso decía en el versículo 11 de Mateo 3, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan se había convertido en un pregonero de justicia y esto le había traído problemas con los gobernantes de la época. Por esa razón estaba preso. Cuando Jesús se dio cuenta que Juan estaba preso, volvió a Galilea, como leíamos en el capítulo 4, versículo 12. Ahora, ¿qué significa esto y de qué manera la revelación puede llevarnos a descubrir la primera identificación o credencial de nuestro Señor Jesucristo? Muy sencillo. Juan no solo era alguien importante en Galilea, sino que también era alguien importante para Jesús. Importante dentro del plan de Dios. Cuando Jesús se da cuenta de esa situación difícil, una situación crítica, se da cuenta que es el momento de empezar su ministerio. Es justamente esa situación crítica la que identifica que es el momento de asumir su responsabilidad. Otra característica que debemos poner en práctica, que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo, es salir de nuestra zona de confort. Siempre habrá un Nazaret al cual debemos renunciar y dejar atrás. Mateo capítulo 4, versículo 13, dice: y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Qué representa Nazaret en la vida de Jesús o qué representaba en ese momento? Seguramente el lugar de su crianza, donde vivían sus padres, sus amigos, sus parientes, sus conocidos, un lugar
familiar para él, un lugar donde a él también lo conocían, un lugar que significaba seguridad para él. Allí era un ambiente con el que él estaba familiarizado, pero tuvo que tomar también la decisión y salir de ese lugar. En la vida va a haber muchas personas a las que les dé miedo dejar Nazaret, empezar de nuevo, lanzarse hacia nuevos desafíos, despertar ese espíritu aventurero, como solemos decir. Y hoy por hoy la gente tiene que asumir riesgos. Estamos en un mundo contemporáneo donde todo ya está hecho, donde los esfuerzos del hombre, del ser humano, son cada vez menores. Todo lo alcanzamos muchas veces con menos esfuerzo que antes. La tecnología misma nos ha acortado las distancias, sino que también nos ha reducido los esfuerzos, haciendo que todo sea mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más rápido. Y en cierta manera esto ha menguado la capacidad de creatividad en las personas, ¿sí? Cuando contamos con una computadora, un individuo, la persona tal vez no piensa por sí sola, sino que aún esta computadora le puede aún hasta gestionar ese trabajo de manera que el hombre o la mujer se vuelva pasivo, se vuelva cómodo. Muchas cosas ya se alcanzan simplemente con un clic, apretar un botón es suficiente. Y mucho estamos hablando hoy en día de la inteligencia artificial, ¿no? Que hace que aún la misma ciencia, la misma tecnología desarrolle tareas por el hombre, por la mujer. También, por otro lado, hay muchas personas que no han logrado nada en la vida porque no se lo han propuesto. Otros ni siquiera lo han intentado a causa del temor, del miedo. Y realmente nuestra vida está llena de desafíos, llena de oportunidades. Y no hay cosas imposibles, sino personas que se creen que son incapaces frente a ese desafío. Pero cuando esos seres humanos, esas personas entran en sociedad con el Señor, con el Dios de los imposibles, se comienzan a superar todo tipo de crisis, se comienza a dejar de lado la pasividad, el temor y empiezan a lanzarse hacia nuevos desafíos. Muchas personas no están dispuestas a cambiar, a salir, a dejar, a soltar para luego recibir. No están dispuestos a dejar aquel lugar que les representa seguridad, que les comunica confianza, en el que se sienten cómodos, así como podía ser Nazaret para nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el caso de otro personaje en la Biblia, Jonás, quien no quería dejar su calabacera. Y muchas veces tenemos nuestro propio Nazaret, que también puede ser un momento dado en la familia, puede ser un negocio, puede ser el ambiente, puede ser el modo o el estilo de vivir. Es decir, todo aquello que nos frena para lanzarnos a los nuevos desafíos. El texto bíblico que leíamos nos dice claramente que Jesús no solo salió, sino que también vino y habitó. Y aquí se encierra uno de los más importantes secretos que tenemos que descubrir, familia. No es solo salir físicamente de un lugar, sino también emocional y volitivamente. Muchas veces podemos estar físicamente en un lugar, pero emocional, mental, sentimentalmente en otro, llenos de nostalgia, de añoranza. Sin embargo, si queremos ser esos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que empezar por dejar Nazaret, desconectarnos totalmente y no permitir que nada nos ate ni nada nos condicione. Si queremos entrar en una nueva calidad de vida, empecemos por dejar Nazaret y establezcámonos un nuevo rol para cumplir, para desarrollar, para llevar a cabo. Si queremos entrar en una nueva calidad de vida, empecemos por dejar Nazaret y establezcámonos en el nuevo rol como nuestro Señor Jesús así nos demanda. Todo empieza en el cambio, en la decisión de cambiar. Primero cada uno de nosotros. Todo lo que acontece en cada una de nuestras vidas
cuando nos identificamos con el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, es para que se cumplan las profecías, es para que se cumpla la palabra de Dios. Mateo 4:14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Entonces, también es importante entender que cada acción, que cada suceso, que cada realización que nosotros hagamos siguiendo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es con el fin de que la palabra de Dios tenga un papel protagónico. La Biblia no solamente es la primera, sino también es la última palabra para cada uno de nosotros. Todo sucede o todo acontece según lo que allí también está escrito. Es un libro que nos da la autoridad final en todo, absolutamente en todo. En cada una de nuestras vidas siempre deberá aparecer la siguiente pregunta: ¿ayuda o contribuye lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer para que se cumpla el plan y el propósito de Dios de ganar almas para Cristo, por ejemplo, para cumplir con la gran comisión? La vida tuya, mía, de todos nosotros es una, y sí que hay que disfrutarla, sí que es un tiempo muy especial para que podamos nosotros gozarnos cada día, cada minuto. Pero también es cierto que no podemos correr riesgos ni tampoco perder el tiempo. Es importante que nos demos cuenta que absolutamente todo lo que a ti, a mí, a cada uno de nosotros nos sucede identificados con el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es para que toda su palabra y lo que está escrito se cumpla en todo lugar y en todo tiempo. Tenemos que entender que no podemos dejarnos afectar por lo que sucede, por el ambiente, sino por el contrario tenemos que afectar y transformar el ambiente. Mateo, en capítulo 4, versículo 16, dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estamos llamados a impactar el ambiente donde Dios nos ha puesto, que aún con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, con nuestros hábitos, con nuestras acciones, podamos transformar, podamos cambiar ese ambiente. Y esto también implica cambiar el lenguaje de las lamentaciones, de las quejas, de los reproches, e involucrarnos en esa búsqueda activa de soluciones. Ser parte de la solución y no del problema. Para lograr esos cambios que necesitamos vivir y experimentar a diario, tenemos que tomar esa decisión. En un momento dado también puede implicar que tengamos que enfrentarnos a la hostilidad del ambiente en el cual nosotros nos movemos, nos manejamos o desarrollamos nuestras tareas. Sin embargo, nunca debemos dejar que esa cautividad nos afecte, que esa oscuridad nos afecte, que esas tinieblas nos alcancen. Al estilo de Ezequiel, estamos llamados a estar en medio de los cautivos, pero con una visión muy clara de Dios. Aconteció que era el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Así dice Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Y cuando Mateo describe la tierra de Zabulón y de Neftalí como pueblo asentado en tinieblas, da a entender una postura de inactividad, una postura de contentamiento, como que era normal, estaban establecidos de esa forma. El pueblo no solo estaba en tinieblas, sino que también amaba esas tinieblas. Nosotros somos luz. La luz es efectiva cuando alumbra precisamente donde se necesita, en esos lugares que están en tinieblas, en esos lugares más oscuros. Por otro lado, la luz tiene dos características. Es grande y crece. Es decir, descubre grandes cosas de vastas consecuencias
y se extiende ampliamente, trayendo sanidad, impregnando, saturando todo el ambiente. Es importante también notar que en este pasaje no fueron los habitantes a buscar la luz, sino que la luz vino a ellos, antes de que ellos se dieran cuenta. Estamos llamados a tomar esa iniciativa para impactar el entorno, pues también sabremos que a nuestro alrededor hay tinieblas, hay caos, hay desorden. Y así como el mismo momento de la creación del mundo en el Génesis, estamos llamados a traer ese orden, a quitar esas tinieblas y a llenar esos vacíos. Siguiendo con las características del liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta, según lo que está relatado o escrito en Mateo 4:17, que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto tiene que ver con el mensaje que comunica nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros que nos identificamos con su liderazgo también debemos comunicar un mensaje revelacional. Debemos comunicar un mensaje que por ahí a los ojos y a los oídos de los demás puede sonar muy celestial o muy espiritual, pero más allá de eso, cada uno de nuestros términos deben ser, o nuestras prédicas o nuestros relatos verdaderamente deben ser revelacionales. Uno de los por ahí errores más comunes es hablar a las personas de solo lo que ellos quieren escuchar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el mensaje de nuestro Señor fue más allá de algo simple o algo sencillo. Fue lo que también escribe Pablo, ¿no? En Gálatas 1, versículo 10, cuando dice: ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, muchas veces a la gente no le va a gustar o no va a estar de acuerdo con lo que decimos, pero no es tanto quién lo dice, sino la verdad es cómo lo decimos. Y la Biblia muestra claramente que el hombre en su condición natural está en crisis y conflicto con lo revelacional. Lo importante es no vender los principios. Lo importante es no dejarnos sobornar. Cuando viene alguien con algún aire de grandeza a decirnos: bueno, ¿y qué ha hecho Dios para solucionar los problemas que actualmente vive la humanidad? ¿O qué ha hecho Dios para que los niños no se mueran de hambre? ¿O qué ha hecho Dios por los que mueren por ahí injustamente? ¿Qué ha hecho Dios, otro ejemplo, ¿no?, para poner fin a las guerras, a las plagas, a las pestilencias? Bueno, la respuesta es que Dios ya lo hizo todo. Solo que el hombre no ha querido aceptar el plan de salvación en favor de cada uno de ellos. La Biblia dice claramente en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entonces ya lo hizo todo. Jesucristo en la cruz, y más en este tiempo también, como decíamos al principio de Pascua, Él exclamó: consumado es. 20 siglos después todavía seguimos viendo personas, hombres, que se sienten el centro del universo, que quieren seguir manejando sus vidas según su propio criterio, en vez de hacer las cosas de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Por todo esto, cuando alguien entra en conflicto porque le confrontamos con el sencillo lenguaje de Dios te ama y quiere darte una vida con propósito, lo único que está demostrando esa persona que entra en conflicto es
su ignorancia y su necesidad de Dios. Por lo tanto, cada una de las prédicas, palabras, lenguaje que los hijos de Dios identificados con el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo debemos hablar y decir, deben ser palabras que no solo sean de sabiduría y de demostración en el Espíritu Santo, sino un mensaje que verdaderamente tenga que ver con lo que Dios anhela, lo que Dios tiene para los que crean en Él. Como dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Otra característica que vemos en el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo es que Él ve a las personas no simplemente en su realidad presente, sino a la luz del potencial que ellos representan. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y la pregunta sería: ¿qué vio Jesús en ellos? ¿Vio dos hombres? ¿Vio dos pescadores? ¿Vio dos hermanos? Desde el principio, Dios vio dos grandes líderes en potencia, tal como llegarían a hacerlo más tarde, ¿no? Si los hubiera visto y los hubiera elegido humanamente, seguro ellos no cumplirían con el nivel esperado. Pero el Señor estaba dispuesto a reclutarlos, a llamarlos, a formarlos para la más grande misión de todos los tiempos: el llevar a cabo el cambio de la humanidad que estaba en tinieblas y estaba en crisis. El cambio iba a empezar primeramente por ellos, por esos dos pescadores. Desde el principio tenían que saber en qué escuelas estaban matriculando, se estaban anotando y hasta dónde llegarían con el mismo Señor. Fue una invitación muy sencilla, era una invitación a seguirle, pero con una tremenda implicación: haré de ustedes pescadores de hombres. Algo había en esas palabras que eran atractivas, sería su carisma persuasivo. Algo les hizo a ellos inmediatamente dejarlo todo y seguirlo. Esa invitación que no podía ser rechazada. No existe una oferta más atractiva que ellos hubieran podido elegir en ese tiempo. Definitivamente Dios los estaba llamando con un propósito especial. Por último, y teniendo en cuenta lo que está escrito en Mateo 4:23, que dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, el líder que se identifique con nuestro Señor Jesucristo, y si es que en todo lo que hemos hablado y compartido hasta ahora te has identificado, te das cuenta que hay un tiempo especial que ha llegado para nosotros, los que decimos ser hijos de Dios. Cada uno de estos líderes, de los que decimos estar con el Señor, debemos ser respuestas integrales, no solamente tanto a las personas, como también a todo nuestro entorno, a toda nuestra comunidad. Debemos ser respuestas al hombre de a pie, como normalmente se dice, como también a toda persona que esté en un nivel jerárquico o ejecutivo de alguna empresa. Debemos llevar soluciones integrales, dar respuestas al espíritu, al alma y también al cuerpo. Entonces, algunas características que hemos nombrado hasta ahora y hemos desarrollado de un líder que se identifica con el Señor Jesucristo. Para ir resumiendo y para hacer una síntesis de cada una de ellas, podríamos decir que, primero, discierne el momento oportuno para tomar acción efectiva. Segundo, siempre habrá un Nazaret al cual debe renunciar. Tercero, todo lo que sucede, todo lo que acontece
en la vida de un líder conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es para que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios. No se afecta por el ambiente, sino al contrario, Él afecta y transforma el ambiente. El lenguaje y el mensaje del líder identificado con el Señor Jesucristo debe ser revelacional. También debe ver a las personas no en su realidad presente, sino a la luz del potencial que representan. Y por último, debe realizar su gestión por medio de una acción integral, completa, en todo sentido. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí compartimos el episodio de hoy. Tu tiempo ha llegado. Es un gran momento para que puedas compartir este podcast con tus amigos, familia, conocidos, que puedas seguirnos en las redes. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo jueves con más Jesús en Casa. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @CentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.